Gracias por escucharnos y permitir que seamos quien le predique la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Cristian Guzmán estará predicando un mensaje titulado Martirizados por la Bestia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17. A continuación, el pastor Cristian Guzmán. Apocalipsis capítulo 7, verso número 9, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que el Señor bendiga la lectura a su palabra. Bueno, ya llevamos varios mensajes que hemos estado mirando con respecto a este libro, y una de las cosas que quiero mencionar antes de seguir o mirar esta porción es esto: que el libro del Apocalipsis, hermanos, no es simplemente un libro profético, también es un libro práctico. Es un libro en el cual encontramos ejemplos prácticos para la vida cristiana hoy en día. En este libro se nos enseña, por medio de los personajes que vemos o encontramos en él, la importancia de adorar a Dios. En el capítulo 4 vimos cómo los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los ángeles que están en el cielo, cómo ellos adoran a Dios el Padre. En el capítulo 5 vemos cómo ellos adoran a Dios el Hijo. En el capítulo 6 vemos esta gran multitud que la Biblia nos dice va a salir del tiempo de la tribulación. Vemos cómo ellos también adoran a Dios. Así que se nos enseña la importancia de adorar a Dios, y esto es algo que nosotros debemos practicar en nuestra vida. Que cuando vengamos al templo, o sea en nuestra casa, cuando estemos teniendo nuestro tiempo devocional personal, que tomemos tiempo para adorar a Dios, porque Él se merece toda honra, toda gloria de parte nuestra. También se nos enseña la importancia de servir a Dios. La semana pasada, o en el último mensaje, hablamos acerca de los 144,000 hombres judíos que van a predicar la palabra de Dios. Hablamos acerca de ellos y cómo ellos fueron sellados, dijimos, para servir. Y dijimos que lo mismo que le va a pasar a ellos, a esos 144,000 hombres judíos, ya ha pasado o ha acontecido espiritualmente en nuestra vida. Y hemos sido sellados para servir al Señor. Y el ejemplo que esta gente nos da es que a Dios, hermanos, se le sirve en las buenas y en las malas. Amén.
Muchas veces nosotros somos así un poquito suaves con respecto a nuestra manera de servir al Señor y le servimos cuando tenemos tiempo, le servimos cuando las circunstancias no son adversas, le servimos cuando todo está bien, pero cuando los tiempos difíciles de la vida vienen, tiramos un poco la toalla o nos echamos para atrás y decimos, no es tiempo de servir al Señor. Estos personajes que vemos en este libro nos enseñan que a Dios se le debe servir en las buenas y en las malas. Cuando estamos con gozo y con alegría o cuando hay persecución, tristeza, cuando hay angustia, a Dios se le debe servir en todo tiempo. Y también se nos enseña la importancia de predicar el evangelio al mundo perdido. Y vemos aquí que a través de todo este libro usted va a notar el énfasis que se hace en la predicación del evangelio. Aquí vamos a ver, ya notamos los 144,000 hombres que van a predicar el evangelio alrededor del mundo. Más adelante vamos a ver 2 testigos que van a predicar el evangelio alrededor del mundo. Después vamos a ver cómo la Biblia nos dice que Dios mandará un ángel que volará por todo el cielo predicando el evangelio de Cristo. El evangelio del Señor Jesucristo es de suma importancia y juega un papel excéntrico en este libro. Así que al Señor se le debe adorar, al Señor se le debe servir y se debe predicar el evangelio del Señor Jesucristo, no importa cuál sea nuestra condición o situación en esta vida. Así que es un libro práctico. Ahora, los eventos del capítulo 7 toman lugar entre el 6º sello y el 7º sello. Ya hablamos con respecto a los primeros 6 sellos y dijimos que en los últimos mensajes que el rapto de la iglesia va a tomar lugar primero antes que acontezca todo lo que vemos aquí. Todo cristiano será arrebatado y seremos llevados al cielo. ¿Cuándo acontecerá ese evento? No sabemos, pero puede acontecer antes que este culto termine. Y qué bueno sería, amén. ¿Cuántos ya están listos para irse al cielo? Yo, déjeme, a ver, no, yo ya estoy listo para irme. Ya este mundo, qué gozo, qué alegría nos puede dar este mundo. Hermanos, este mundo va de mal en peor. Y lo que nos espera en el cielo solamente son las glorias y las bendiciones de Dios. Yo ya estoy listo para ir. Así que el rapto puede acontecer en cualquier momento. Estos 7 años de la tribulación darán comienzo cuando el anticristo se presente y haga un pacto con la nación de Israel y establezca una paz en el mundo, pero será una paz temporal, una paz frágil. Hablamos con respecto a los sellos, también los sellos del capítulo 6 y dijimos que los primeros 6 sellos coinciden con la guerra de Gog y de Magog y hablamos acerca de esa confederación rusa musulmana que va a descender y va a atacar el pueblo de Israel. Y como mencioné, hablamos con respecto a los 144,000 hombres judíos que predicarán el evangelio. Ahora, será por medio de estos 144,000 evangelistas, primordialmente, que el evangelio será predicado durante esos 7 años y la Biblia nos dice que muchos serán salvos. Los que serán salvos por medio de la predicación de estos hombres son la gran multitud que vemos mencionadas del versículo 9 al versículo 17. En el capítulo 6, versículos 10 y 11 también son mencionados este grupo de personas. Y quiero en esta tarde entonces que veamos este grupo de personas, esta multitud. La Biblia no nos dice cuántos serán, pero va a ser una multitud de personas que no podrá ser contada, nos dice la Biblia. Y estos hombres y mujeres tendrán una característica sobresaliente y es la característica que es esta, que ellos van a ser martirizados, van a ser asesinados por la bestia o el anticristo. Así que vea conmigo entonces, veamos algunas verdades acerca de este grupo de personas. En primer lugar, vemos que ellos van a ser salvos por medio de la fe
en el Señor Jesucristo. Mira el versículo 14. El anciano viene a Juan. Juan está mirando una multitud de personas vestidas de ropas blancas. Y en el verso 14, uno de los ancianos le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que durante este tiempo de la tribulación, especialmente le dice la gran tribulación, van a haber personas que van a ser salvas. Esta multitud, nos dice la Biblia, ha emblanquecido sus ropas, no a través de su religión, no por hacer buenas obras, no por haberse bautizado, sino porque simplemente creyeron en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Mateo capítulo 24, verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerde que le mencioné que Mateo 24 y 25 no tratan con el tiempo en que estamos hoy en día. Hay iglesias hoy en día que dicen tenemos que predicar el evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas para que venga el fin del mundo, para que Cristo regrese. Ese versículo no está hablando de este tiempo, está hablando del tiempo de la tribulación. Y cuando el evangelio haya sido predicado en todas las naciones por medio de estos 144,000, entonces llegará al fin esos 7 años. Así que durante ese tiempo muchos serán salvos, y la Biblia simplemente nos dice que estas personas estarán en el cielo porque han emblanquecido sus ropas. La Biblia nos dice, el que cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted al morir va al infierno, no será porque fue un borracho, no será porque fue un drogadicto, no será porque fue un mal padre o una mala madre. El pecado que condena a una persona al infierno es el pecado de la incredulidad. Es el pecado de no creer que Cristo es el único quien puede salvar su vida, el único a quien usted debe recibir para el perdón de sus pecados. En el cielo está lleno, hermanos, de drogadictos, está lleno de ex borrachos, de ex criminales, ex todo. El infierno está lleno de personas buenas, de personas que hicieron muchas obras humanitarias, de personas que tuvieron buenas vidas morales. Pero la razón por la cual unos están en el cielo y otros en el infierno es simplemente por la razón de que los que están en el cielo pusieron su fe en Jesucristo, y los que están en el infierno pusieron su fe en sus propias obras. La Biblia nos dice en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en una congregación como esta, tal vez habrá alguien que usted tal vez está confiando en que usted es una buena persona, va a la iglesia, es miembro o miembro de alguna congregación, pero déjeme decirle, si su fe no está en Jesucristo, usted va a morir y va a ir al infierno. Es simplemente lo que la Biblia dice. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Una iglesia no salva a nadie, buenas obras tampoco, el bautismo tampoco. Así que los versos que hemos leído nos enseñan esta verdad, que serán salvos. Ahora el capítulo 6 nos dice que esta multitud irá al cielo. Capítulo 6, mire el versículo 10. Capítulo 6, vamos a comenzar capítulo 6, verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
El capítulo 6 nos dice que estas personas van a morir, van a ser perseguidas y van a ser asesinadas. Y al morir, la Biblia dice que van a ir directamente al cielo. Y una vez más pregunto, ¿está usted seguro dónde va a ir su alma cuando esta vida se acabe? Estas personas al morir, la Biblia nos dice que inmediatamente estarán en la presencia de Dios. ¿Dónde irá su alma cuando usted muera? Hay muchas personas que van a iglesias, están en cultos todas las semanas y aún así tienen esa duda. No tienen la certeza de que el cielo es su hogar. Y si usted es una de esas personas, yo le animo a que se asegure de que Cristo es su Salvador y que el cielo es su hogar. Así que en primer lugar son personas salvas. Segundo, ya lo he mencionado unas veces, pero notamos que serán perseguidos por el anticristo. En nuestro estudio del capítulo 6 hablamos acerca de este personaje llamado el anticristo, el mensajero de Satanás, el representante del diablo. Y la Biblia nos dice que este hombre se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. En otras palabras, este hombre se levantará en contra de Dios. La Biblia dice que va a llegar a un punto donde él va a pedir y va a exigir que se le adore como Dios. Él se va a levantar en contra de la palabra de Dios, se va a levantar en contra de Jesucristo. El anticristo perseguirá a los cristianos de aquel entonces con crueldad. Escuchen lo que dice la Biblia en el libro de Daniel y también en Apocalipsis. Daniel 7:21 dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando Daniel habla acerca de los santos, él habla de cristianos o aquellos que serán salvos, y también habla del pueblo de Israel, los judíos. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, 2, y medio tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Va a ser un tiempo, hermanos, de gran persecución sobre los cristianos, los hijos de Dios. A la mitad de estos 7 años, en los 3 años y medio, este anticristo va a cortar ese pacto de paz y con crueldad va a perseguir a los santos, la Biblia dice. A través de su gobierno y a través de la falsa iglesia que se levantará y que hoy en día ya existe, pero que en aquel día la Biblia le llama que será la gran ramera, que será como una iglesia bajo la cual toda religión se va a unir a ella. Por medio del gobierno y la religión, el anticristo matará, va a asesinar a los cristianos, y la gente de aquel entonces lo va a ver como algo bueno. Lo van a ver como algo de gran triunfo, lo van a ver como algo necesario. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas 21:12: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seráis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ahora, esta clase de persecución que se va a ver en aquel tiempo se está viendo hoy en día, pero de una manera disminuida. Hoy en día se estima que cada año 160,000 cristianos son martirizados alrededor del mundo. Escuche eso, 160,000
cristianos son martirizados alrededor del mundo. La mayoría de la persecución toma lugar en Asia, en África y especialmente en el Medio Oriente. En 113 países ya existen leyes en contra del cristianismo. Usted no puede salir a evangelizar, usted no puede libremente predicar la palabra de Dios, no puede libremente reunirse para adorar y tener cultos religiosos. Corea del Norte, Arabia Saudita, Afganistán, Irak, Irán, Somalia y la China son los países donde más persecución de cristianos existe. Solo en Corea del Norte se estima que hay aproximadamente 70,000 cristianos en las cárceles de ese país, simplemente por ser cristianos, simplemente por no querer negar su fe en Jesucristo. Los historiadores nos dicen que en los últimos 100 años, desde el año 1918 hasta este año 2018, se creen que unos 35 millones de cristianos han sido martirizados alrededor del mundo. Y nadie dice nada al respecto. No, nadie se ve allá en Washington, D.C. marchando, ¿verdad? Dejen de matar a los cristianos, dejen a los cristianos. Nadie. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, va a llegar a un punto donde eso va a ser normal. Va a llegar a un punto donde eso es lo que el mundo va a desear, porque van a ser engañados por el anticristo de que el problema que tenemos hoy en día y la razón por la cual hay hambre, la razón por la cual estamos sufriendo todas estas pestes es por estos cristianos y por esta gente que cree en Dios. Y si los matamos a todos ellos, nuestros problemas van a desaparecer. Esa fue la gran mentira que Hitler le dijo a los alemanes durante los años 1930 y 40. Él le echó la culpa a los judíos y por eso más de 5 millones de judíos fueron asesinados en los campamentos de concentración que tenían. ¿Por qué? Porque los convenció de que el problema de Alemania eran los judíos. El anticristo va a ser lo mismo. El problema del mundo son los cristianos. Hoy en día aquí en este país hay un gran movimiento en contra de las cosas de Dios. En California se han pasado ya leyes, hermanos, de que los 10 mandamientos no pueden ser desplegados públicamente en ninguna parte de la comunidad. En Oklahoma City se ha quitado ya y en otros estados alrededor de los Estados Unidos se han quitado los 10 mandamientos ahora de lugares públicos, de los edificios públicos, de las alcaldías y de las cortes. ¿Por qué? Porque el mundo tiene esta tendencia de estar en contra de las cosas de Dios. Y hoy en día alrededor del mundo en otros países cristianos están encarcelados simplemente por tener una copia de la Biblia. Y hoy en día usted y yo, es increíble cómo nosotros, hermanos, tomamos a la ligera, digamos, la libertad que tenemos en este país. A mí no me importa cuántos problemas usted tenga con este país. Yo prefiero vivir aquí que en cualquier otro país alrededor del mundo. Porque por lo menos aquí uno tiene libertad de religión, podemos reunirnos en este lugar, podemos avanzar y tenemos muchas oportunidades que en nuestros países no tenemos. Pero déjeme decirle, va a llegar un punto donde aún en este país el cristiano va a ser perseguido. Y nosotros hoy en día tomamos esa libertad, la tomamos así como si es normal. No aprovechamos la libertad que tenemos para predicarles a otros de Cristo. No aprovechamos la oportunidad de adorar a Dios libremente. No aprovechamos la libertad que disfrutamos en este país. Y esta gente en aquel tiempo, en medio de persecución, en medio de grande tribulación, en medio de tiempos de necesidad, porque si usted ve en el versículo 16, se nos dice que ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Por qué van a tener hambre y sed? Porque va a llegar a un punto donde el cristiano, los que creen en Dios, los que no tienen la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, no podrán comprar comida, no tendrán que comer ni que beber.
Y ellos, a pesar de todas esas circunstancias, se van a mantener firmes y van a seguir adelante. Y nosotros hoy en día, con tremenda libertad que tenemos, no la aprovechamos. Por eso les digo que este es un libro práctico, que nos da, por medio de los personajes que encontramos en este libro, ejemplos que debemos seguir. Si esta gente va a adorar a Dios y va a servir a Dios y va a predicar el evangelio del Señor Jesucristo en medio de ese tiempo tan difícil, ¿por qué no debemos hacerlo nosotros hoy en día? El problema es que estamos muy ocupados, muy preocupados, muy ansiosos y otras cosas que nos han quitado el enfoque de lo que debe ser primario en la vida del cristiano, que es adorar a Dios, servir a Dios y predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Estas personas entonces serán salvas por fe en Jesucristo, pero estas personas también serán perseguidas por el anticristo. Sigamos adelante, pero notamos otra característica de ellos. Notamos que ellos serán fieles en medio de la persecución. Mire el capítulo 12, verso 10, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, verso número 10, la palabra del Señor dice así, 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire el capítulo 14, comenzando en el verso 11. 14, verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Serán salvos por fe en Jesucristo, pero por esa fe ellos serán perseguidos, así como muchos hoy en día ya lo están sufriendo, pero en medio de esa persecución se mantendrán firmes. Ahora, ¿cómo se mantendrán ellos firmes? Pues note conmigo lo que dice el capítulo 12, verso número 10. Capítulo 12, verso 10. La Biblia dice, verso 12 dice, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vea tres cosas aquí conmigo de esta gente. En primer lugar, ellos tendrán plena confianza en la sangre de Cristo. En el versículo número 10 se nos dice que Satanás, el que acusaba a los hermanos, ha sido lanzado fuera. En el capítulo 14 se nos dice que él ha sido lanzado, ha sido sacado fuera del cielo. Entienda esto, hermanos, la Biblia no nos explica mucho al respecto, pero sí nos dice que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios hoy en día. Y cada vez que el diablo va ante la presencia de Dios, él va al cielo o ante Dios para acusarnos a nosotros. Y diariamente, de día y de noche, él nos acusa ante Dios. Ah, mira, ya está aquel supuestamente es hijo tuyo, pero mira cómo está pecando. Mira cómo está pecando aquella, mira cómo está hablando aquella, mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo la otra. Y diariamente nos está acusando ante el Señor. Y durante este tiempo Él también lo hará, lo continuará haciendo. Pero ellos, la Biblia nos dice, podrán vencer porque están bajo la sangre del Cordero. La Biblia dice que ellos han emblanquecido sus ropas.
En otras palabras, la justicia de Cristo ha sido aplicada a su vida, y ahora cuando Dios ve a esas personas, no ve sus pecados, Él ve la justicia de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios me ve a mí, Él no ve todos mis errores, Él no ve todos mis pecados, Él simplemente ve la justicia del Hijo de Dios que ha sido aplicada a mi vida. Va a llegar un punto donde ya Satanás no va a poder seguir acusando. Simplemente, Satanás, ya tu tiempo se llegó de que tú dejes de acusar a los hijos de Dios, y la Biblia dice que Él va a ser sacado del cielo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y estas personas, dice la Biblia, que van a vencer por medio de la sangre del Cordero. Van a poder enfrentar a Satanás y decirle: no hay ni una acusación que tú puedas levantar en contra nuestra, porque nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo, nuestros pecados han sido borrados. Y hermanos, qué hermoso es saber que aunque Satanás los va a acusar, la Biblia nos dice, y nos acusa a nosotros, la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Ese mentado Satanás en este día ya estuvo ante la presencia de Dios acusándonos a todos nosotros. Allá está aquel pastor, Dios, mira, allá está aquel queriendo quedarse para ver el partido. Mira lo que está pensando, Señor, mira lo que está. Y es un hijo tuyo, ¿verdad? A ver, ¿a cuántos no ha acusado ya Satanás hoy en día por eso o por cualquier otro pecado, cualquier otra falta? Pero gloria a Dios que no hay ni una condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? También dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta gente va a poder seguir adelante en medio de la persecución porque saben: nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y no importa lo que el anticristo, su gobierno o su iglesia nos haga, nosotros al morir en este mundo vamos a ir directamente al cielo. Así que ellos saben que nos acusen de lo que nos quieran acusar, que nos acusen de enemigos del Estado, que nos acusen de terroristas, que nos acusen de todo. Ellos saben y van a saber: la sangre de Jesucristo nos ha lavado y por eso vamos a ir al cielo. Y se van a mantener firmes. Se van a mantener firmes. Así que ellos tendrán confianza plena en la sangre de Cristo, que han sido perdonados completamente. Segundo, vemos que ellos en medio de la persecución serán fieles en proclamar el evangelio. La Biblia sigue diciendo ahí, capítulo 12, verso 11, y les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En el capítulo 6 se nos dice que serán muertos por la palabra de Dios y el testimonio de ellos. Aquí en el verso 11 nos dice que vencieron a Satanás por medio de la palabra del testimonio de ellos. En otras palabras, a través de sus vidas y las palabras de ellos, proclamarán el evangelio. Van a predicar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y que viene otra vez a reinar. Y obviamente cuando el anticristo, que está ya reinando sobre el mundo, el rey del mundo, escuche y se dé cuenta que estos andan dando este mensaje de que viene un rey, obviamente que no le va a gustar. ¿Usted recuerda cuál fue la reacción de Herodes, el rey Herodes, cuando los magos vinieron del este preguntando ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Recuerdan cuál fue la reacción de él? Mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y si hubiese tenido la oportunidad, hubiera matado a los magos también, pero porque ellos fueron advertidos por medio de un sueño, se fueron por otro lado y regresaron a su tierra vivos. De la misma manera, la misma reacción será la que tendrá el anticristo. Va a matar y perseguir a todos aquellos que van a mencionar o van a predicar, a proclamar que Jesús, el carpintero, Jesús de Nazaret, viene a reinar pronto.
y debemos creer en Él. Se le debe aceptar como Salvador personal. Ese mensaje va a ir en contra de lo que el anticristo querrá y va a perseguir a estos cristianos. Escuche lo que dice Lucas 12, versículos 12 y 13. Ya leímos el verso 12 donde dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y note lo que dice el versículo 13: y esto os será ocasión para dar testimonio. La palabra ocasión ahí habla de oportunidad. Así que el Señor le dice a los apóstoles, a sus discípulos, que ellos también iban a sufrir persecución. Y dicen: a ustedes los van a arrastrar a las sinagogas, a las cárceles, y se pararán ante reyes y gobernadores. Pero no se agüiten, no se desanimen, porque todo eso yo lo voy a permitir para que ustedes tengan oportunidad para predicar el evangelio. Pablo pudo pararse ante el emperador Nerón de Roma, un hombre perverso de en gran manera, y pudo dar testimonio. Él pudo dar testimonio ante el rey Agripa, pudo dar testimonio ante muchos gobernadores, algo que no hubiese tenido la oportunidad de hacer si no hubiese sufrido persecución. Aún los momentos de dificultad serán vistos por estas personas como oportunidad para predicar el evangelio. Y hermanos, hoy en día nosotros necesitamos también aprovecharnos de toda oportunidad que tengamos en esta vida. Usted va a parar al hospital y ahí usted está enfermo, usted está mal, y ahí vienen sus seres queridos, sus amigos incrédulos. Ese no es el tiempo para usted ponerse a llorar. Ay, que yo me voy, estoy enfermo. No. Esa oportunidad, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Aunque me muera en esta cama, tengo hogar en el cielo. ¿Y ustedes qué? Cada momento, cada dificultad que enfrentemos en esta vida es oportunidad para demostrar la grandeza de Dios y predicar el evangelio a toda criatura. También vemos entonces que ellos serán personas que tendrán confianza en la sangre del Señor, serán fieles en proclamar el evangelio, pero vemos también que se negarán a sí mismos. Capítulo 12, verso 11 sigue diciendo la última parte: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, no se aferrarán a esta vida sabiendo que en el cielo les espera una mejor. Qué bueno sería que nosotros como cristianos tuviésemos esa verdad en mente todos los días. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Amén. Este mundo no es lo mejor para el cristiano, pero muchas veces vivimos como si lo fuera. Vivimos esta vida enfocándonos como si es que esto es lo único que vamos a tener y hasta aquí llegó la cosa. La Biblia nos dice que somos peregrinos y extranjeros, solo vamos pasando. La Biblia nos dice que los héroes de la fe, en Hebreos el capítulo 11, la Biblia nos dice que tenían sus ojos puestos en la ciudad cuyos fundamentos fueron establecidos por las manos de Dios. Qué bueno sería que viviésemos nuestra vida de esta manera. Estas personas le darán más importancia a la predicación del evangelio que a su propia preservación. Estarán dispuestos a dar sus vidas por proclamar el evangelio. Y yo le pregunto a usted, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? Estas personas, hermanos, van a saber. Si no tengo la marca de la bestia en mi mano derecha o en mi frente, y si predico el evangelio, cualquier persona me puede entregar a las autoridades y hasta ahí llegó mi vida. La Biblia nos dice que ellos serán decapitados, les van a cortar la cabeza. Yo no sé usted, pero que alguien me diga, le vamos a cortar la mano, ya con eso yo estoy, no, mi pobre manita. A ellos les van a cortar la cabeza. Y aún así, con esa amenaza, con ese peligro que los seguirá todos los días, aún así, la Biblia nos dice que se negarán a sí mismos, menospreciarán sus vidas hasta la muerte. No le van a dar valor a esta vida, a este cuerpo.
porque ellos saben que hay algo mucho mejor que les espera en el cielo. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar al lado la comodidad por algunas horas para salir y decirle a otros de Cristo? ¿Estamos dispuestos para incomodarnos un poco, para salir bajo el sol? Ay, pastor, es que es 95 grados, ¿quién va a salir? Está muy caliente, pastor. Pero todos nosotros somos buenos para ir allá a la playa, ¿verdad? Mírenme cómo estoy yo. Somos buenos para ir allá a la playa, tirarnos ahí en la orilla que nos pegue el sol, y ahí no estamos renegando. Pero cuando se habla de ir a hablarle a otros de Cristo, ay, pastor, no es que está muy caliente. Increíble. Ellos van a menospreciar sus vidas hasta la muerte. Para esta gente el predicar el evangelio será de suma importancia, tan importante que darán sus vidas por hacerlo. ¿Y qué de nosotros? Ellos lo van a hacer durante un tiempo de persecución abierta. Cristianos todos a la cárcel, sentencia de muerte. Hoy en día eso no pasa con nosotros, pero ellos lo harán. ¿Por qué es que nosotros no lo hacemos? Tendrán también fe en la promesa de Dios. Vemos que se negarán a sí mismos, tendrán confianza plena en la sangre del Señor, serán fiel en proclamar el evangelio. Pero mira el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 9 en adelante, estamos hablando del mismo grupo de personas. Vemos que tendrán fe en la promesa de Dios. Capítulo 14, verso 9 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Note que aquí la Biblia hace una diferencia. Ellos tendrán, la Biblia nos dice, paciencia en medio de una horrible persecución. Y la razón por la cual ellos tendrán la paciencia es porque tendrán fe en la promesa de la palabra de Dios. La Biblia dice que todos aquellos que reciben la marca de la bestia, dice la palabra de Dios, que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y aquellos que se mantengan firmes, que mantengan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice la Biblia en el verso 13, que ellos descansarán de sus trabajos. La diferencia que la Biblia hace entre el fin de los que adorarán a la bestia y el fin de los que seguirán a Cristo es completamente opuesta la una de la otra. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche. Y los que se mantengan firmes, la Biblia dice que ellos descansarán de sus trabajos. Esta gente será fiel hasta la muerte, porque sabrán que después de la muerte les espera la vida eterna con Dios, y con paciencia enfrentarán la persecución. Y el que los asesine, el que los mate, el que les corte la cabeza, simplemente le estará haciendo a esas personas un favor. Un teólogo una vez dijo que al cristiano no se le puede amenazar con la muerte. Pues si me matan, ¿qué? ¿Me voy al cielo? ¿Me estás haciendo un favor? Y esas personas así lo van a ver. Simplemente se les va a hacer un favor al quitarle la vida, porque así más rápidamente llegarán al cielo. Pero aún así, ellos estarán dispuestos a sufrir y se mantendrán firmes por la promesa de la palabra de Dios. Note una última cosa para terminar con respecto a esto. Regrese al capítulo 7, el versículo 15.
Notamos que serán salvos. Notamos que serán perseguidos por el anticristo. Notamos que se van a mantener firmes en medio de la persecución. Y también notamos que serán bendecidos por Dios. Mire el capítulo 7, verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, ese es el Señor Jesucristo, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Note la bendición que ellos tendrán. En primer lugar, tendrán un lugar privilegiado. La Biblia nos dice que estarán delante del trono de Dios. Segundo, vemos que serán recibidos por el Padre. La Biblia dice que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. Él los va a cubrir con su protección, con su amor. Va a crear o a erigir una tienda, digamos, sobre ellos, un tabernáculo como se hizo en el Antiguo Testamento, pero Él va a ser ese tabernáculo. Ya ellos no tendrán miedo de ninguna persecución, de ningún hombre. ¿Por qué? Porque están bajo su protección. Vemos también que la Biblia nos dice en el verso 16 que dejarán de sufrir, ya no tendrán hambre ni sed, ni el calor caerá más sobre ellos. Más adelante vamos a ver que la Biblia nos dice que muchas de estas personas se van a esconder en los desiertos y en lugares, en montañas y en desiertos y en cuevas de desiertos. Se van a esconder por la persecución que van a sufrir. Y la Biblia dice que cuando lleguen al cielo ellos van a descansar de todos sus trabajos. Van a dejar de sufrir y van a ser saciados. La Biblia dice, versículo número 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. La Biblia nos dice en el capítulo 21 que en la Nueva Jerusalén está el río de vida que sale desde el trono de Dios. Y el Señor Jesucristo tomará a esta gente, muchos que tuvieron y sufrieron sed y hambre, y Él los va a llevar a ese río, y ahí ellos van a poder beber agua. La Biblia dice ríos, agua de fuentes de aguas de vida. Van a poder beber esa agua eterna que va a satisfacer esa sed por toda la eternidad. Y si usted lee al lado de ese río, la Biblia nos dice que hay árboles y cada árbol da su fruto en su mes, 12 diferentes frutos. Y de ahí entonces ellos van a saciar su sed y van a saciar su hambre. Serán saciados, dejarán de sufrir. También la Biblia nos dice, versículo 17, que serán consolados. Verso 17, la última parte, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando uno está sufriendo algo y usted tal vez está llorando ahí, tal vez todos aquí lo hemos experimentado, que estamos pasando por un tiempo difícil y qué hermoso es poder tener a alguien que viene y lo abraza a uno y que lo consuela en medio de ese dolor y esa angustia. Bueno, estos hombres, estas mujeres van a ser consolados por el Dios del cielo. Y la Biblia dice que Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Qué gran bendición van a tener estas personas. Van a sufrir en este mundo. Van a dar sus vidas, pero cuando lleguen al cielo se van a dar cuenta que valió la pena vivir, servir, adorar y predicar el evangelio del Dios Todopoderoso. Así que serán recibidos, tendrán un lugar de privilegio, dejarán de sufrir, serán saciados, serán consolados, pero una cosa más. Ellos serán escuchados. Serán escuchados. Capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar
con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo, note, a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El incensario que él tendrá, la Biblia nos dice que tendrá un incensario de oro, y se le dio mucho incienso dentro de ese incensario de oro, y a ese incienso se le añadieron las oraciones de los santos. Bueno, ¿cuáles eran las oraciones de los santos? Capítulo 6, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos santos que están debajo del altar están orando y pidiéndole a Dios: oh Dios, aquella gente que está allá en la tierra, esa gente que te desprecia a ti, desprecia tu palabra, desprecia tu Cristo, ellos nos mataron, nos quitaron la vida. ¿Hasta cuándo vas a esperar para vengarnos de ellos? Y esas son las oraciones que van a ser añadidas a este incensario de oro. El ángel va a venir y va a derramar el incienso y las oraciones sobre el altar, y va a subir un humo que es el incienso, sí, y también las oraciones de estos ante la presencia de Dios. Y Dios va a recordar que Él le hizo la promesa a aquellos y les dijo: esperen un momento hasta que se cumpla el número de vuestros hermanos que serán muertos por causa de la palabra de Dios. Al llegar al capítulo 8, ya murieron los 144,000. Ya murieron estas personas que iban a creer en Cristo. Y ahora entonces viene Dios y Él va a responder la oración de cada uno de ellos. Así que en el capítulo 6 vemos cómo ellos piden por la ira de Dios sobre aquellos que están en la tierra. Y se les dice en el capítulo 6 que esperen. En el capítulo 7 los vemos adorando a Dios el Padre y a Cristo. Los vemos dejando en las manos de Dios el castigo de aquellos que los habrán de matar. Y lo mismo, hermanos, debemos hacer nosotros hoy en día. El cristiano, al ser ofendido y maltratado por otros, ¿qué debe hacer? Debe dejar en las manos de Dios el castigo de esas personas. ¿Y qué debe hacer? Debe enfocarse en servir a Dios, adorar y esperar en Dios. En el capítulo 6 ellos claman, en el capítulo 7 ellos adoran, sirven y esperan, y en el capítulo 8 vemos cómo ellos serán vengados por Dios. Déjeme decirle esto: si usted ha sido ofendido, herido o maltratado, aprenda a hacer lo que esta gente va a hacer. Aprenda a dejar las cosas en las manos de Dios. Aprenda a adorar a Dios, a servir a Dios y a esperar en Dios. Enfóquese en Dios y Él va a tomar, se va a encargar de lo demás. Estas personas serán salvas, serán perseguidas, se mantendrán fiel a Dios y serán personas bendecidas por Dios. Y hermanos, déjenme decirles una vez más: si nosotros seguimos el ejemplo de ellos, lo mismo pasará en nuestras vidas. Así que la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La razón por la cual muchas veces nosotros no sufrimos ninguna persecución es porque no queremos vivir o no vivimos piadosamente. Muchas veces vivimos así como el mundo vive, y el mundo no tiene razón por qué perseguirnos. Y por eso no sufrimos ninguna persecución. Pero el momento que usted comienza a pararse firme en la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice, usted va a experimentar persecución de una o de otra manera. Para mantenernos firmes en medio de la persecución,
debemos recordar el sacrificio de Cristo. Debemos ocuparnos en predicar el Evangelio, no ponernos a lamentar nuestra circunstancia en este mundo. Debemos negarnos a nosotros mismos y confiar en las promesas del Señor. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y también entendamos que el que se mantiene fiel en medio de la persecución será recompensado por Dios. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo le pregunto a usted, si usted estuviera viviendo durante este tiempo, ¿usted se mantendría firme? ¿Se mantendría usted estable en las cosas del Señor? ¿O sería usted uno de esos que diría, bueno, no, para sufrir todo eso, no, mejor, póngame la marca en la mano derecha mejor, porque tengo hambre? Póngame la marca en la mano derecha, yo no en mi cabeza, porque no quiero que me corten la cabeza. ¿Qué clase de cristianos, hermanos, nosotros los podríamos mantener firmes en aquel entonces? Déjeme decirles, si usted y yo no podemos mantenernos firmes en este tiempo, ahorita, en esta vida, no podríamos hacerlo en aquel tiempo. Si no podremos aguantar hambre y sed por unas cuantas horitas para servir al Señor, no lo podremos hacer por días y semanas como esta gente lo va a hacer. Si no podemos aguantar que los amigos y los familiares se burlen de nosotros por ser cristianos, ¿cómo vamos o cómo aguantaríamos ser perseguidos por un gobierno mundial y una iglesia apóstata? Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios que vivimos durante este tiempo y no en aquel tiempo futuro. Yo le pregunto, ¿es usted un cristiano fiel? Estas personas nos dan un ejemplo de cristianos fieles. ¿Lo es usted hoy en día? Si no, sería bueno que hoy en día comenzáramos a aplicar el ejemplo de ellos a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por el ejemplo que estas personas nos dan. Aunque estos eventos serán futuros, tú los has escrito en tu palabra para demostrarnos la clase de vida y de fidelidad que debemos demostrar nosotros hoy en día. Todas estas cosas han sido escritas para nuestro bien. Y oh Señor, te ruego que en este día nos ayudes. Ayúdanos a examinar nuestra vida. Oh Padre, nosotros sabemos cómo somos. Muchas veces infiel en nuestro caminar contigo, infiel en leer tu palabra, en orar, infiel, Señor, a hablarle a otros de tu Hijo Jesucristo. No estamos siendo perseguidos por el gobierno, nadie nos está amenazando para meternos en la cárcel, no se nos está amenazando con que nos van a decapitar. Nadie nos está esperando en la casa para arrastrarnos a una prisión simplemente por tener una Biblia. Ninguna de esas cosas está aconteciendo en nuestra vida. Y aún así somos infieles. Oh Padre, te ruego que nos ayudes. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a la vida de cada uno de nosotros y nos demos cuenta que la vida que estas personas vivirán, la persecución que sufrirán, no se compara con nada, ninguna persecución o tribulación que nosotros hemos enfrentado hasta este momento. Y aún así ellos serán fieles. Oh Padre, perdónanos. Nuestro amor se ha enfriado, nuestra mirada se ha distraído, nuestros pasos se han desviado y nos hemos olvidado de cuál es el trabajo que tú nos has dejado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en esta tierra. Oh Padre, ayúdanos, te lo ruego. Mientras el piano comienza a tocar así con sus ojos cerrados, le pregunto, ¿es usted un cristiano fiel?